en todo mi ser. Bueno, gloria al Señor. Dios nos bendiga, hermanos, hermanas. Qué bueno, qué privilegio. Tenemos la oportunidad de volver a dirigirnos y a ustedes con una reflexión de la palabra de Dios. Esperamos que ella contenga esperanza y que el Señor pueda hablar y ministrar nuestras vidas, nuestros corazones. Así de que Dios les bendiga a los que ya están, a los que se van a agregar a este video. Espero que el Señor pueda hablarles, pueda bendecirles. Como todas las reflexiones que llevamos a cabo, comenzamos con una oración. Esta no va a ser la excepción, sino que vamos a volver a orar, vamos a volver a pedir al Señor que sea Él quien hable a nuestras vidas y hable a nuestros corazones. Así de que le pido que me acompañe, si puede acompañarme a una oración. Bendito Padre que estás en los cielos, te damos gracias. Esta noche, Señor, tenemos el privilegio, la oportunidad de volver a considerar tu palabra, Señor. Y para ello te pedimos que nos hables, que nos ministres, Señor. Que tu gracia se derrame, Señor, sobre cada uno de nosotros. Sé que hay almas necesitadas, sé que hay corazones necesitados, Señor, y deseo que tu palabra cumpla el propósito con el cual es enviada, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, muchas gracias, Padre. Amén, Señor, y amén. Gloria al Señor. Dios les bendiga. Vamos a comenzar, ¿verdad? Acá con mi hermana Merari. Dios te bendiga. Es un gusto poder saludarte. Espero que si hay alguien más que se agregue, pues igual sea una bendición. Y si no, donde 2 o 3 están congregados en su nombre, ahí está el Señor, dice su palabra. Quiero compartir una reflexión titulada Derrotando los prejuicios del mundo. Probablemente no tenga un tema muy llamativo, pero espero que sea de bendición y de edificación para nuestras vidas. Entonces, quiero leer Hechos capítulo número del versículo 9, y dice de la siguiente manera: estando ya, supimos que la isla se llamaba Malta, y los naturales nos trataron con no poca humanidad, porque encendiendo un fuego nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Cuando los naturales vieron la víbora colgada de su mano, se decían unos a otros: ciertamente este hombre es homicida. A quien ha escapado del mar la justicia no deja vivir. Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente. Mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un Dios. Entonces, hermanos, esta noche quiero hablar sobre este tema que espero que sea de bendición. Pedido al Señor que aquel hermano que pueda hoy estar sintiendo situaciones que le ahogan o que le son difíciles de sobrellevar, que encuentren en la palabra de Dios un elemento que los fortalezca y les ayude a seguir adelante. ¿Amén? Ahora, lo que el mundo espera de nosotros como cristianos ante las aflicciones, ante las situaciones de dolor, es totalmente diferente a lo que Dios espera de nosotros. Y en ese sentido yo quiero animarlos a que coincidamos a la mente, al deseo de Dios para nosotros, y que resistamos al deseo, a la voluntad del enemigo sobre nosotros en las aflicciones. Ahora, estamos en este pasaje, Hechos capítulo 28, quiero contarle un poco sobre el trasfondo. Pablo tuvo su ministerio dedicado a los gentiles. Él predicaba, y en todas las regiones donde él estaba, con el evangelio y con la palabra de Dios, él causaba alborotos. Eso lo dice la escritura más de una vez. Desde el capítulo 21 al 22 más o menos, cuando él está en Jerusalén, hay un concilio, hay un grupo de ancianos que se unen para apresarlo y es acusado formalmente. Entonces interviene una tropa romana para poner
para poner en orden lo que está sucediendo, ese alboroto. Lo acusan a Pablo de enseñar en contra de la ley de Moisés, de enseñar las costumbres y de haber metido unos griegos al templo en ese momento. Ahora, en ese momento, desde el capítulo 21, creo, desde el 21 al final, Pablo va a comenzar un proceso de defensa acerca de su persona, pero que evidentemente esa defensa va a servir para que él pueda testificar la palabra de Dios y pueda llevarla ante grandes personas como Festo y muchas más. Incluso pues él apela a llegar hasta César. Bueno, ahora en este cuarto viaje, este ya es el cuarto viaje, él ha hecho otros viajes, ¿verdad? Pero este cuarto, él se va a embarcar y va a salir rumbo a Roma. En el capítulo número 27 vamos a encontrar que el apóstol Pablo tiene que atravesar por el mar, y en ese mar ocurre una tempestad. Evidentemente esa tempestad lo lleva a un naufragio, y ese naufragio lo va a llevar a dar en esta isla llamada Malta. Aquí es donde vamos a encontrar cómo, de la manera en que el apóstol Pablo nos enseña que se puede derrotar aquellas situaciones que el mundo nos presenta, que se pueden derrotar aquellas situaciones adversas, aún de las cosas que no entendemos. La palabra de Dios nos da elementos para mantenernos firmes y salir victoriosos de nuestra necesidad. Amén. Ahora, respecto a los prejuicios son opiniones preconcebidas, generalmente malas, que nosotros damos sobre una persona o que damos sobre una situación. Es decir, cuando miramos que a alguien le está yendo mal, lo primero que pensamos es que esta persona, porque anda en pecado, por eso está así. O esta persona, algo, Dios le está trayendo, alguna justicia, algún juicio de Dios está pasando. Pero lo cierto es que como cristianos, como hijos de Dios, deberíamos de ser no tan apresurados para hablar, sino al contrario, prestemos nuestro oído para examinarlo y dejemos que Dios juzgue a quien tenga que juzgar. Ahora, ¿por qué? Porque cuando hacemos prejuicios, generalmente los hacemos de manera mala, dañamos y a veces desconocemos el propósito o la realidad que se está viviendo. Amén. Ahora, si son opiniones preconcebidas, generalmente malas, Dios a través del apóstol Pablo nos va a enseñar a derrotar esos prejuicios, a creer que la vida del creyente, Dios le bendiga, la vida del creyente no está en lo que la gente dice, no está en lo que las personas dicen acerca de usted, sino que la vida del creyente está en las manos de Dios. Y Jesús mismo diría: el que está en mis manos, ¿quién lo va a arrebatar? Aunque la gente hable mal, aunque las personas hablen mal, aunque las personas señalen mal, pero si su vida está en las manos de Dios, está totalmente seguro. Bueno, entonces veamos el texto y esperemos que el Señor pueda hablarnos. Amén. Ahora, lo que esperaban del apóstol Pablo, esto es lo que yo quiero mencionarlos. En el versículo número 4 dice que cuando los naturales vieron, voy a mencionar aquí el versículo número 3. Entonces, habiendo Pablo recogido algunas ramas secas, las echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Aquí viene la primera situación. Hay un proceso, hay una dificultad que va a generar ciertas especulaciones acerca del apóstol Pablo, y que la gente va a tener un prejuicio que, como dije ya, generalmente va a ser malo. Este prejuicio va a llegar a las personas de tal manera que la gente va a tener algunas ideas que ellos tienen sobre las personas que han naufragado y que llegan a la playa, pero que aún ahí mueren por algunas razones. Ellos dicen, los naturales de esta isla, es decir, los maltenses, dicen: a quien escapa del mar y se le prende una víbora, la justicia no lo va a dejar vivir. En este sentido, vamos a mencionar que los lugareños están observando que hay una situación en la cual en la mente, en la concepción de ellos, está siendo juzgado por Dios, está siendo juzgado por la justicia divina, y que eso no lo va a dejar sobrepasar la adversidad. Sin embargo, vamos a ver más adelante. Ahora, pero quiero entonces, hermanos, hablar sobre el primer prejuicio. Eso es una idea muy corta, pero yo quiero compartírselas, y es que
El primer prejuicio que el apóstol Pablo va a tener que derrotar delante de estas personas y delante de todos los que ahora leemos la palabra de Dios es que hay una situación que ocurre en la vida del creyente, y es que lo primero que nosotros tenemos que derrotar se llama el pasado. Un pasado en el cual vivimos, como diría el apóstol Pablo, con este cuerpo o en este mundo, y nosotros vivimos atados y dominados por el pecado, quizás siendo gente mala. El primer prejuicio que el apóstol Pablo está llamado a derrotar entonces es el pasado. ¿Por qué? Porque evidentemente las personas iban a decir: esta persona es mala, esta persona es un homicida. Y en ese sentido, vamos a decirlo, que ellos podían tener cierta razón. ¿Por qué? Porque veamos el versículo 4. Cuando los naturales vieron la víbora colgada de su mano, decían unos a otros: ciertamente este hombre es homicida. A quien ha escapado del mar, la justicia no lo deja vivir. Y aquí es algo muy importante. Voy a preguntarles, hermanos, ¿era cierto o no era cierto el pasado del apóstol Pablo? Aunque estas personas lo hacían sin un conocimiento, pero ellos estaban hablando verdad sobre el pasado del apóstol Pablo, un pasado, vamos a decir, un pasado oscuro. Hechos capítulo número 8, del 9 en adelante, comienza a narrar Pablo la conversión, en la cual él está diciendo: yo antes era perseguidor de la iglesia, yo asolaba las iglesias, yo perseguía, yo mataba a los cristianos. Ahora, la pregunta es, ¿sería que estaban hablando correctamente acerca del pasado? Y es cierto, hermanos, y es que aquí hay algo muy bonito. ¿Por qué es que la Biblia nos permite entonces examinar que las personas pueden hablar de nuestro pasado, y puede ser un pasado de vergüenza? Este pasado que el apóstol Pablo acompañaba no era de uno del que se sentía orgulloso, puesto que la escritura dice que él mismo, todo lo que antes había tenido antes del evangelio, lo iba a considerar o lo iba a estimar como nada por haber conocido al Cristo de poder, por alcanzar el conocimiento de Cristo. Ahora, pero aquí viene la idea. Yo sé que a estas alturas hay mucha gente que duda de usted, hay mucha gente que duda de su conversión, hay gente que puede dudar de su servicio, o de que lo que usted está haciendo lo hace genuinamente delante de Dios. Pero mire, la gente puede acusarnos, la gente puede señalarnos respecto de nuestro pasado, y pueden decir: pero es que él antes era una mala persona, pero es que a él yo lo conocí. Pudieron haberlo conocido quizás en una cantina, pudieron haberlo conocido quizás haciendo cosas malas, cosas vergonzosas que la escritura dice, pero ellos pueden hablar con verdad acerca de su pasado, pero ellos no tienen la autoridad para hablar acerca de su presente. Porque si usted fue lavado con la sangre de Cristo, si usted fue transformado por el poder de Dios, lo que es el pasado es el pasado, y en Cristo hay un nuevo nacimiento, hay una nueva vida que marca y que derrota cualquier prejuicio que el mundo tenga acerca de usted. Pueden llamarle un fracasado, pero eso fue lo del pasado. Ahora en Cristo Jesús hay una nueva identidad, y esto el apóstol Pablo lo va a enseñar en sus cartas. En 2 de Corintios es uno de los textos más conocidos, el cual dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Salude al Señor. Si usted está en Cristo, usted y yo estamos llamados a ser nueva criatura. La gente, como dije ya, puede decir algo con verdad acerca del pasado que usted vivió, pero ahora su presente ya no está en la boca de las personas, no está ni en la voluntad del enemigo, sino en la voluntad de Dios, que nos ha salvado. Amén. Ahora, también el apóstol Pablo en Romanos capítulo 6 del versículo 12 al 14 va a decir: no reine pues aquellos que han creído en Cristo Jesús, en los que han sido lavados por su sangre, no reine pues el pecado en vuestros cuerpos mortales, de tal modo que lo obedezcáis. Es decir, aquellos que han sido lavados ahora tienen que derrotar todo lo que el mundo alguna vez influenció, todo el pecado que lo llevaba, todo aquello que reinaba en usted, toda aquella tiniebla que era y que estaba era una potestad en usted. Eso tiene que quedar en el pasado, y usted ahora es una nueva criatura. ¿Por qué? Porque el poder de Cristo, la sangre de Cristo lo ha salvado, lo ha santificado, lo ha limpiado y lo ha hecho una nueva criatura. Entonces, lo primero que, como hijos de Dios, lo primero a lo que nos vamos a enfrentar, lo primero a lo que los creyentes se enfrentan cuando han creído a Jesús, lo primero es que cuando una persona viene y se convierte al Señor, lo primero que va a tener que derrotar es la cantidad de prejuicios que el mundo
mundo tiene, su familia, las personas comienzan a dudar y dicen, vos te has hecho cristiano, no te creemos. De vos puede salir algo bueno, no te creemos. Derrótelo en el nombre de Jesús y muestre con sus acciones, no con sus palabras, sino con sus acciones, que usted es una nueva persona. El apóstol Pablo, cuando se convirtió, él tenía un testimonio muy grande, y es que él había sido malo, hermano. La gente le tenía miedo, pero un día fue llevado y presentado, y entonces la gente dijo, este hombre verdaderamente ha nacido de nuevo. Adore al Señor si usted ha nacido de nuevo, hermano, porque eso de nacer de nuevo es lo que le da convicción en el corazón que usted es hijo de Dios. Ahora, de la misma manera, puede ser que la gente tenga prejuicios de su pasado. Piensen que usted no podrá seguir adelante como cristiano, pero usted tiene algo, hermanos, y es que ha creído en el Dios vivo, en el Dios verdadero. Ahora, ¿qué es lo que pasó? Y es que esto me encanta, porque aquí es donde el primer prejuicio es que la gente va a decir y va a dudar acerca de nosotros, y es bueno, pero usted tiene que demostrarlo con sus acciones que usted ha nacido de nuevo. Amén. Ahora, entonces, ellos esperan que usted retroceda, que usted vuelva atrás acerca de lo que dicen acerca de su pasado, pero usted tiene en sus manos y tiene la oportunidad de Dios para cada día hacer algo nuevo y diferente, enseñar que Cristo realmente vive en su corazón. Amén. Ahora, entonces dice en el versículo número 6, mire lo que va a ocurrir. El primer prejuicio: ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente, mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer. El objetivo del enemigo es acerca de las acusaciones, acerca de cuando comienzan a dañarlo, acerca de cuando comienzan a traer prejuicios y a decir, es que usted caiga muerto, pero usted es hijo de Dios, hermano. Su identidad fue renovada el día que usted creyó en Cristo Jesús, y por lo tanto usted tiene la oportunidad de empezar de nuevo, de caminar no en el nivel que estaba, sino en un nuevo nivel, en el de la gracia, en el de la salvación, en el de la fe en Cristo Jesús. Amén. ¿Por qué? Porque el apóstol va a marcar, hay una cosa que marca el apóstol Pablo, y esta es una palabra que a cristianos, a creyentes, que esto no sea muy llamativo, hermano, pero si usted es hijo de Dios tiene que interesarle, y es que la conversión lo cambia todo. La conversión es el proceso en el cual Dios transforma nuestra mente, nuestro corazón, nuestras emociones y nuestras acciones. Esto es lo que el apóstol, la Biblia en su debido momento llamaría el arrepentimiento o la conversión. Sabe que en Joel capítulo número 2 del versículo 25 hay un tratado ahí con la nación, pero me interesa esta declaración en la cual el profeta Joel dice, y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón y el revoltón. Es decir, un proceso de calamidad en la que ha caído. Perdóneme, pero el hombre sin Dios, la mujer sin Dios, el hombre en el pecado cae en un proceso de calamidad en el cual el pecado lo come, lo consume y lo destruye. Pero cuando el hombre se arrepiente, dice la escritura que cuando hay un verdadero arrepentimiento, Dios comienza a restituir, Dios comienza a cambiar, Dios comienza a que lo que estaba marchito comienza a traer vida, a que lo que estaba destruido Dios comienza a edificarlo y a levantarlo. Por eso es que usted y yo no entendemos cómo Dios pudo hacer lo que ha hecho en nuestras vidas, porque no fuimos nosotros, fue la misericordia de Dios, fue la gracia de Dios que se derramó para traer primero arrepentimiento en nuestros corazones y regenerarnos por su Espíritu Santo. Pero la declaración de Joel capítulo 2 del versículo 25 al 28 es la siguiente. En el último versículo el profeta Joel dice, y nunca más mi pueblo será avergonzado. Oiga, qué preciosa palabra. Mire cuánta gente fue avergonzada a causa del pecado que alguna vez cargó sobre él, a causa de la esclavitud con la que alguna vez vivió, a causa de la hipocresía con la que alguna vez estuvo sirviendo o viviendo. Pero un día el hombre se arrepiente de todo corazón. Ese día Dios arranca esa vergüenza, Dios la cambia por un momento en el cual la palabra va a decir, nunca más mi pueblo será avergonzado. Deseo de todo corazón, hermano, si a usted alguna vez lo han señalado, le han prejuiciado y le han dicho, usted no tiene futuro, usted
usted es un caso perdido, pues levántese en el nombre de Cristo y dígale: yo soy hijo de Dios y ahora mi identidad está sellada por la gracia de su Espíritu Santo. Amén. Que la gente dude de usted es normal y es común, pero usted no tiene que darle gusto. Usted tiene que levantarse como el apóstol, ser un ejemplo de conversión y que la gente vea lo que Dios puede hacer con su vida. Amén. Ahora, la víbora o la serpiente casi siempre representa o simboliza a Satanás, y por eso es que aquí hay una figura, hermano. El poder del pecado, cuando una persona está ahí atada, cuando el pecado se ha apoderado de una persona, pero aquí viene la gracia y el poder de Dios, hermanos. Y es que como hijo de Dios, la Escritura dice que usted tiene ahora la identidad de su pueblo. Jesús dijo que las puertas del Hades no prevalecerían en contra de la iglesia. Jesús dijo que usted tendría ese poder para sacudirse, hermano. Por eso, si el apóstol en esta figura se sacude la serpiente, y mire qué interesante, hermano, porque aquí hay algo bien bonito en el versículo número 5. Mire lo que dice el versículo número 5. Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Hay un destino, y esta es una figura, y usted lo sabe, y Satanás también lo sabe, y es que por más daño que él trate de hacernos, usted en Cristo Jesús, por eso no debemos separarnos de su gracia, sino que en nuestra debilidad decirle al Señor: no, yo soy débil, pero tú eres fuerte, Señor. El Señor es fuerte, y sacúdase todo. Y dice la Escritura: se la sacudió y cayó en el fuego. Este es el destino. El enemigo tiene un destino de fuego, un destino aterrador, hermano, pero usted tiene la gracia de Dios y el poder de Dios para sacudirse toda acechanza del enemigo. Amén. Ahora, los lugareños tenían cierta razón, pero ellos hablaban acerca del pasado, pero ellos no pueden hablar de su presente ni de su futuro. Es usted quien tiene el poder, hermano, para cambiar. Bueno, es Dios, pero usted toma la decisión. Amén. Entonces, el primer prejuicio, de manera breve, derrotemos lo que el mundo dice. Las personas pueden hablar mal de nosotros, pero si usted ha creído, dice la Escritura, que ahora somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. El segundo elemento que vamos a derrotar entonces es el pensamiento que el mundo tiene acerca de nosotros. Y es que ellos piensan, o en esta figura lo voy a leer, y es que ellos piensan que el cristiano es un ser derrotado, pero un cristiano es al contrario, es una persona victoriosa, porque su victoria está en la victoria que Cristo alcanzó en la cruz del Calvario. Entonces, yo quiero leerle el versículo número 6, aquí está. Mire, voy a narrarle entonces para tratar de ayudarle. Llega Pablo a la isla, comienza a recoger leños. En lo que recoge leños y los echa al fuego, una víbora se le prende en la mano y él se sacude esa víbora. Ahora, pero eso es lo que ocurre, pero lo que la gente esperaba, y esto es lo que a mí me gusta, 28:6. Ellos estaban esperando que él se hinchase. ¿Qué esperaban ellos del apóstol Pablo, hermanos? ¿Qué esperaban? ¿Cómo dice la Biblia? Que él se hinchase, que el efecto del veneno comenzara a dañarle, que comenzara a echar espumas. Bueno, estaban esperando ver una película de terror, algo doloroso, pero hay algo muy precioso, hermanos, y es que el apóstol Pablo no iba a ocurrir nada de eso, al contrario, iba a haber algo totalmente diferente. Entonces, ellos esperaban que él se hinchase o cayese muerto de repente. ¿Qué es lo que espera el enemigo cuando tú eres acechado por las acechanzas del mal? ¿Qué es lo que espera el mundo? ¿Qué es lo que espera aquel que es contrario a la fe? Espera que el cristiano se comience a hinchar, se ponga morado y comience a echar espuma por la boca y comience a temblar y comience a caer y caiga muerto. Pero déjeme decirle, amado hermano, usted no está solo en este proceso. Dios está con usted, y si Dios está con usted, usted va a salir victorioso de cualquier situación a la que esté pasando. Por eso es mi deseo, hermano. Yo sé que a estas alturas muchos cristianos, muchos hijos de Dios nos estamos enfrentando con dos cosas. Una es que el mundo siempre va a hablar palabra mentirosa para dañar tu fe, para desacreditar tu fe, pero usted en el nombre del Señor tiene que mantenerse firme. Dos, a estas alturas todo cristiano, todo creyente podemos estar siendo afectados por las situaciones que nos rodean, y lo que el mundo va a esperar de nosotros
nosotros es que usted comience a temblar, que usted comience a hincharse y que caiga de repente. Usted no está solo, hermano. Hay un Dios de esperanza. Ahora, ¿por qué lo digo? El apóstol Pablo no estaba solo. Pablo no estaba solo porque había tenido una revelación especial de parte de Dios. En el capítulo número 27, como les dije ya, hay una tempestad en el mar. En esa tempestad, la escritura relata que por más de 14 días la gente no ha comido nada, han perdido toda esperanza. Es como lo de nuestro mundo, hermano. Perdóneme, pero este mundo parece un barco a la deriva. Parece una situación como una tempestad donde no hay ni sol, no hay ni estrellas, no hay luna, no hay nada. Bueno, en esa figura, las personas que se conducían vía marítima dependían mucho de la dirección de las estrellas, de la luna, y ellos podían ubicarse a través de esas constelaciones. Pero la Biblia nos muestra que por más de 14 días no había aparecido ni sol, ni estrella, ni luna, ni nada. Y es que, discúlpeme, pero en la peor oscuridad del hombre, cuando no hay nada que pueda iluminarnos, es ahí solo cuando la gracia de Cristo llega para alumbrarle y enseñarle cuál es el camino. Amén. Entonces, esa noche dice la escritura que el apóstol Pablo había estado orando, y de repente hay un momento en el cual dice que el ángel de Jehová bajó al barco y le dijo: Pablo, no temas. No temas, Pablo, porque de los que están contigo ninguno va a perecer. Oiga, qué consuelo. Esto es lo que no entiende la persona normal y natural. Y es que en la aflicción, en la peor desgracia del hombre, en la peor aflicción que el cristiano puede estar pasando, hay un Dios de esperanza, hay un Dios de cuidado que está allí para fortalecernos y animarnos a que podamos seguir adelante. Amén. Así es que si usted siente que está naufragando, pero si tiene su fe en Cristo Jesús, el Señor está a su cargo, está a su cuidado, y Él no lo dejará. Por esto que el apóstol Pablo diría en Filipenses 4:13, son textos conocidos, diría: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero también el salmista en el Salmo 37:24 dice: cuando el hombre cayere no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Está pasando hoy adversidades, usted no va a quedar postrado. Hay una mano poderosa que lo sostiene, y esa es la mano de Dios, que pronto le dará a usted la victoria. Finalmente, el escritor de Hebreos dice en Hebreos capítulo 10 versículo número 39: nosotros no somos de los que retroceden, sino de los que tenemos fe para preservación del alma. Amén. Así es que si la gente espera verlo destruido, usted no le dé gusto al enemigo, no le dé gusto a Satanás. Al contrario, gócese, porque el gozo en el Señor es nuestra fortaleza. Entonces tenemos dos prejuicios. Uno es que nuestro pasado ha sido señalado, ya sea por el mundo, por Satanás, por el pecado, por lo que sea. Y en ese pasado, lo único que se puede hacer es entregárselo a Cristo, y Cristo perdona nuestros pecados y nos transforma. Dos, el segundo prejuicio es que el enemigo espera que en el proceso de dolor usted caiga muerto, se hinche. Que hoy que nos hace falta recursos, que usted reniegue de la fe. Eso es lo que espera. Pero hay un hombre que nos enseñó tremendamente acerca de la adoración en tiempo de crisis, y este hombre se llama Job. Dice la escritura que cuando él ha perdido casas, ha perdido bienes, ha perdido ganado, ha perdido todo, finalmente pierde sus hijos, pierde su salud, pero no pierde su comunión con Dios, y esa comunión con Dios lo mantiene vivo. Entonces él adora y dice: desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré allá. Bendito sea Dios, hermano. Mire qué tremendo. Ahora, esa situación, había ahí un relato en el capítulo 1 de Job, donde dice la escritura que el Señor está hablando con Satanás y le dice: ¿no has considerado a mi siervo Job? Él es íntegro, es recto, es perfecto, un hombre realmente. Entonces Satanás dice: pues sí, pero lo tienes cercado, lo tienes rodeado de tus favores. ¿Hay alguien aquí con vida, hermanos? Cuando usted es hijo de Dios, usted tiene esa muralla, ese cerco de bendición, eso no me lo estoy inventando, lo dice Job. Usted está guardado por el Señor, y las cosas que no suceden, los procesos que pasamos, Dios los permite por una razón. Algo Dios quiere transformarnos. Ahora, pero en ese suceso, hermano, la Biblia nos dice de que Job dijo: vas a ver
que en tu misma presencia maldice, pero Job no maldijo, sino que dijo, bendito sea Dios, hermano. Qué triste, qué doloroso es adorar a Dios cuando un miembro, cuando un hijo, cuando un padre, cuando una madre, cuando un familiar está enfermo, cuando nosotros estamos enfermos, cuando no hay dinero, cuando hay escasez, hermano. Pero ahí es cuando se adora a Dios y le dice, Señor, tú eres santo, tú vas a obrar, Señor, tú traerás una respuesta. Y Satanás estaba esperando que usted comenzara a renegar y a decir y a quejarse contra su Dios. Hermano, usted no ha sido puesto para quejarse. Dice la Escritura que usted y yo fuimos hechos para alabanza de la gloria de Dios. Así es que nos hace falta algo, adoremos a Dios, porque Él pronto obrará a nuestro favor. De la manera que el apóstol Pablo se sacudió la víbora, sacúdase usted todo tipo de estorbos que se le presenten. Pueden ser estos, mire, puede ser hasta un chisme, puede ser una contienda, puede ser pecado, sacúdaselo en el nombre del Señor. Puede ser frialdad espiritual, sacúdala, llévela al fuego, que se queme ese pedazo de iniquidad, de carne, de maldad, y el Señor hará algo en nosotros. Sacúdala en el fuego del Espíritu Santo y deje que los lugareños comienzan a ver en usted algo diferente. ¿Por qué? Porque la gente dice, ya va a caer muerto, pero no, cuando lo vean caminar con la cabeza erguida, que cuando lo vean adorar con las manos extendidas a Dios, y la gente dice, yo no entiendo cómo esa señora toda enferma, cómo adora a Dios. Es que, hermano, no adoramos a Dios solo por nuestra condición, lo adoramos porque Él es santo. Entonces adore al que vive por los siglos, y la gente va a decir, yo nunca había visto algo tan hermoso. La gente va a creer a nuestro evangelio. Ahora, dice el tercer prejuicio que yo quiero mencionar, y esto es lo que a veces nos cuesta, porque aquí es donde nosotros podemos decirlo. Evidentemente Pablo había sido una persona mala, había sido una persona que en su pasado había hecho cosas malas, y quizá la gente podía decir, él es homicida, y tenía razón, pero su presente había sido renovado por el poder de Dios. Amén. Ahora, ¿cómo explicar entonces esto, hermano? Hay gente que un día dejó las cadenas del pecado, de la maldad, de la destrucción, y vino a los pies de Cristo. Pero cuando viene a los pies de Cristo, sucede de que la gente piensa y dice, bueno, yo creí que todo le iba a ir bien, pero al contrario, se encuentran un camino lleno de espinas. Y ahí es donde tenemos que preguntarnos, pero ¿por qué, si hoy que está haciendo el propósito de buscar a Dios, por qué hay algo que le sale mal? Pablo no andaba haciendo cosas malas, Pablo andaba predicando la palabra de Dios, y la gente podría decir, pero ¿por qué tuvo que naufragar su barco? ¿Por qué tuvo que ser dañado en esta situación? Hermanos, hay cosas que nosotros no las vamos a entender, pero Dios tiene un propósito siempre, y a mí me encanta. Mire, hermano, a Pablo se le destruyó el barco, ¿sí o no? Sí, se le destruyó, pero su vida estuvo a salvo. Y eso yo quiero mencionarles, hermano. Hay procesos en la vida que destruyen parte de nosotros. Hay situaciones en la vida que destruyen parte de nosotros, hermano. Pero no pierda la fe ni la esperanza, porque Pablo no va a quedar varado en una isla, no va a quedar desamparado. Dios va a tener una provisión. Y mejor aún, hermanos, esto es lo que usted y yo no entendemos. Yo quiero leerlo. En aquellos lugares había unas propiedades del hombre principal de la isla llamado Publio, quien nos recibió y nos hospedó solícitamente 3 días. Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y disentería. Y entró Pablo a verle, y después de haber orado, le impuso las manos y lo sanó. Este hombre se muere si no pasa el apóstol Pablo para sanarlo. Pero no solo eso, mire, hecho esto, también los otros que en la isla tenían enfermedades venían y eran sanados. Ahora yo le pregunto, aunque la Biblia no lo menciona, pero todo desde el capítulo número 21, de hecho desde la conversión de Pablo, Pablo es una persona que habla de Cristo constantemente. ¿Cuál es la posibilidad de que esta isla haya escuchado esa palabra de esperanza que el apóstol predicaba? Es totalmente evidente que esto ocurrió, puesto que las sanidades y el poder no ocurrían por el poder del apóstol Pablo, sino por la gracia de Cristo. Esa isla no solo fue sanada, sino que también alcanzó ese mensaje de esperanza y de salvación que era predicada por el apóstol Pablo. Ahora, en el versículo número 10, los cuales también nos honraron con muchas atenciones, y cuando zarpamos nos cargaron de las cosas necesarias. Esto es lo que nosotros a veces no entendemos. Es difícil, en la figura del apóstol Pablo era difícil perder su barco. Mire, esta situación del mundo que nos está aconteciendo, esta crisis económica que está pasando, en esa figura está haciendo que muchos barcos, el barco de la economía, se vaya a la deriva.
Mire, muchos negocios están yendo y usted siente que se va ahogando, pero usted va a salir con vida, hombre. Tenga fe, el Señor lo va a levantar, el Señor lo va a guardar. Y cuando llegue a una isla, la gente va a decir, y se te acabó tu negocio. Quizás porque andabas en pecado, porque eras malo. Deje que la gente hable. Quizás porque eras malo, deje que la gente hable. Pero lo que ellos no entienden es, hermano, que Dios lo va a levantar, que Dios lo va a restaurar. Ahora, yo no estoy ofreciendo promesas falsas. Lo que le estoy diciendo es manténgase en la gracia de Cristo, porque si Pablo salió de esa isla, también usted como cristiano va a salir de esas situaciones. Pero se me destruyó mi barco, puede decir, sí, pero el Señor va a proveer algo mejor, hermano. Dios va a tener algo mejor para cada uno de nosotros y nos va a enseñar su misericordia, su amor y su bondad. Nos va a enseñar que los propósitos, que las cosas que pasamos y no entendemos, tienen un propósito en Dios. Ahora, aquí es donde comienzan los milagros y los testimonios del poder de Dios. Primero, mire esto, qué bonito. Los lugareños vieron que Pablo sobrevivió al naufragio. No cualquiera. Hermano, hay gente que se va a ahogar lamentablemente y debemos orar para que Dios los salve. Pero no cualquiera sobrevive a los naufragios. Pablo lo hizo porque no estaba solo. Usted no está solo. Ahora, segundo, vieron que fue mordido por una víbora y no se hinchó ni cayó muerto de repente. Tampoco cualquiera lo hace. ¿Escuchó eso, hermano? Primero, pocos sobreviven a un naufragio. Segundo, pocos sobreviven a esa mordedura de una serpiente. Pero él lo hizo por la convicción que tenía, por el respaldo que tenía, y es que Dios estaba con él. Ahora yo le pregunto, y es mi intención muy marcada, preguntarle a usted, ¿está el Señor con usted? ¿Ha recibido usted a Jesús como su Salvador? ¿Ha comenzado a caminar? Yo no sé si es que ha comenzado hoy en esta crisis y la gente dude de que Dios lo haya salvado. Si usted está caminando, manténgase, amado. No deje que el enemigo vaya a desanimarlo. Número 2, si es dañado, como vamos a ver en esta figura de esta víbora, si es dañado por esas situaciones que vienen para hostigarnos, para hacernos caer, usted tiene que sacudirse y decir, Señor, soy débil, pero en ti soy fuerte, y claro que será respaldado por el Señor. Ahora vamos a ver entonces que el propósito que Dios tenía también era salvar y sanar a los lugareños de este lugar. Ahora, por esto ellos pensaron que Pablo era un Dios. ¿Por qué? Porque no cayó muerto, porque sobrevivió, porque no se hinchó, sino que ellos esperaban verlo caer ahí morado, que temblara, pero no cayó muerto. ¿Sabe por qué? Porque el Señor lo sostenía. Hermano, ante las acechanzas del pecado, del mundo y de Satanás, el Señor quiere sostenerte. Y si el mundo desea verte destruido, el Señor quiere verte fortalecido. ¿Sabe qué? El mundo quiere y desea algo totalmente diferente a lo que Dios quiere acerca de nosotros. La Biblia dice que en la isla había muchos enfermos. El padre de Publio, a quien Pablo puso las manos y lo sanó. También los otros que en la isla tenían enfermedades venían a él y eran sanados. Ahora, derrote todo prejuicio en el nombre de Dios. Si usted ha naufragado, es tiempo de venir al Señor. Si ha sido mordido por la serpiente que simboliza el pecado, es tiempo de venir al Señor. Sacúdaselo y en el nombre del Señor comience a caminar y que la gente diga, verdaderamente este hombre ha sido salvado, ha sido renovado por el poder de Dios. Dios le dará la victoria, y así como salió Pablo de la isla, usted también saldrá de esa situación a la que el mundo le ha llevado. No sé a qué situación haya sido llevado, pero esta noche he decidido o he puesto en mi corazón, el Señor ha puesto desde muy temprano, pedirle al Señor que aquellos que están luchando con su testimonio, que aquellos que sienten que la gente no cree en ellos, quiero orar por ellos y decirle, no vaya a volver atrás, es tiempo de seguir adelante. 1, 2, por aquellos que están siendo acechados por el pecado, por el mundo, por Satanás, por las enfermedades, que este día en el nombre del Señor reciban fuerza para sacudirse esa situación del mundo y poderla vencer. 3, aquellos que hoy están pasando una situación que no entienden y podrían decir, pero hoy que me estaba esforzando por ser cristiano, hoy que estaba yendo a la iglesia, meses atrás, ¿verdad? Hoy que estoy tratando de hacer bien las cosas, se me destruye esto, pierdo aquello, pierdo lo otro. Tengamos paciencia, el Señor va a proveer algo mejor para nosotros. Voy a orar esta noche de manera breve y pedirle al Señor que pueda bendecir y ayudar esta vida. Padre que estás en los cielos, te doy las gracias, Señor, porque eres tan bueno. Señor, he tratado de
compartir brevemente esta palabra, deseando que alguien encuentre aliento, que alguien encuentre vida, que alguien encuentre esperanza, Señor. Pero así como fue desde muy temprano ese deseo de orar, Señor, puede ser que alguien hoy esté, Señor, aún dudando de él mismo, de la fe y de la gracia que ha recibido. Te pido en el nombre de Jesús que fortalezcas esa convicción, Señor, que como el apóstol Pablo dijo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, que de la misma manera aprendamos a conducirnos cada uno de nosotros. Segundo, Padre, quiero pedirte, Señor, puede ser alguien, Señor, que hoy está siendo acechado por el pecado, por el mundo o por Satanás, Señor, que aún mismo, Señor, ha sido mordido como la figura del apóstol Pablo, pero que esa serpiente sea sacudida, ese poder del pecado sea sacudido en el fuego de tu espíritu y sea derrotado por tu poder, Señor. Y tercero, Señor, yo sé que a estas alturas de la vida, Señor, hay mucha gente que sufre cosas, Señor, y que piensa que quizás no las merecía porque se estaba esforzando y que no las entiende, Señor, pero que eso no lo vaya a desmotivar, Señor. Al contrario, que lo motive, que le dé fuerzas y que le ayude a entender, Señor, que hay cosas, Señor, que no las vamos a entender hoy, Señor, pero que tú siempre tienes un propósito, Señor. Ayúdanos, Señor, así como el apóstol salió de esta isla, Señor, que tu nombre fue puesto en alto en esa situación y Pablo salió victorioso, que así cada uno de nosotros salgamos victoriosos de cualquier prejuicio o de cualquier situación que en este mundo tengamos que vivir, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén. Gloria al Señor. Bueno, Dios les bendiga, hermanos. Qué bueno si ha estado ahí escuchando la palabra de Dios. Esa paciencia, esa devoción por la palabra es algo que debemos mantener siempre. Es mi deseo traer siempre una palabra de esperanza, de vida, que nos ayude a ser mejores cristianos, a vivir de manera agradable para nuestro Señor. Así es de que para mí es un gusto estar aquí con ustedes y espero que el Señor les mantenga siempre victoriosos. Si el Señor quiere, nos volveremos a ver el día jueves a eso de las 7 de la noche. Dios les bendiga, un saludo. A veces no logro ver ahí, no puedo identificar quiénes son, pero sí me alegra verlos. Hermano Cruz, hermana Dorita, Mardo, hermana Silvia, Jonathan, Joel creo que es, hermano Ronald y otros que no los alcancé a ver. Pero espero que estén muy bien, Dios les bendiga y nos seguiremos viendo con la ayuda de nuestro Señor. Dios les bendiga.